Para mí era como mucho de no perder el foco de cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero lograr, y yo definitivamente quería encontrar ese trabajo profesional. A mi alrededor la gente me decía, no pierdas el tiempo, no se puede, mira, trabaja acá, ganas bien trabajando en mesera o lo que sea. Si tú quieres aplicar a un trabajo pero nunca le das enviar, ¿cómo van a saber que existes? No hay forma. Fue como, creamos un grupo para mujeres profesionales, listo, hicimos como una publicación cada una en un grupo. En una semana éramos 500 mujeres. Mi primer trabajo profesional en Australia lo conseguí a través de GALS. Él nos decía, su grupo es muy lindo y todo lo que están haciendo es muy bonito, pero ustedes si no cambian su modelo, ustedes van a morir. Yo veo como en las comunidades de Facebook, en estos grupos, son como las reglas. O sea, cómo llegas a crear esas normas, cómo lo toma la gente. Lamento mucho que no esté cumpliendo tu expectativa, pero estas son las reglas del grupo. Tú te puedes ir si quieres. Y la gente se quedaba. ¿Cuáles son las otras maneras como de monetizar una comunidad? Bienvenidos al otro lado del charco, un espacio donde compartimos historias de quienes dejaron todo atrás para empezar de nuevo en tierras extranjeras. Hablamos de saltar al vacío, emprender con dudas y construir sueños lejos de casa. Creadora de una de las comunidades más grandes de latinas en Australia, con más de 15,000 integrantes. Así es, nuestra invitada Ale es la creadora del grupo GALS Australia, una comunidad que empezó como un grupo de apoyo, una red, pero ahora es enorme porque no solo se apoyan entre sí, sino que también se ayudan a buscar trabajo, oportunidades y sobre todo impulsan esa confianza entre mujeres. Así que Ale, ¿cómo estás? Bienvenida al otro lado del charco. Hola chicas, muchas gracias, súper honrada de estar aquí grabando con ustedes en Sydney. Qué emoción porque, hace nada cogieron un vuelo para poder, no solo estar acá en este podcast, sino que va a haber un evento gigante de estas chicas y estamos muy emocionadas de poder como iniciarlas en Sydney. Que de hecho vamos a ir más tarde. Sí, toca poner unas fechas. Después les mostramos foticos, pero sí. Qué chévere que puedas venir. O sea, yo siento que tengo una gran conexión, como así no te haya conocido antes, yo siento que tengo una conexión contigo y la comunidad, porque yo creo que ya te conté, pero pues mi primer trabajo profesional en Australia lo conseguí a través de GALS. Esta comunidad fue algo que ni me acuerdo cómo llegué a ella en Facebook y fue como, wow, esta comunidad en serio se siente como el amor. Porque en otros grupos de Facebook, pues no es por nada, pero se siente como mucho el raye, ¿no? Como hate, sí. Como el hate. Entonces fue muy lindo encontrar un espacio seguro y un espacio en donde nos apoyemos como mujeres a crecer profesionalmente. Y te doy las gracias también por eso, por haber creado este lindo espacio. No, muchísimas gracias y por compartirla también la historia. Es eso lo que nos motiva a seguir, ¿no? Escuchar esas historias de mujeres que encuentran sus trabajos profesionales acá. Ale, yo quiero saber cómo empieza tu vida aquí en este país. ¿Qué soñaba la Ale que llegó y pisó la tierra australiana? ¿Cómo fue ese inicio para ella? Bueno, yo llegué, quizá mi historia no es así como tan directa. Yo llegué porque mi ahora esposo, él es australiano y nosotros nos conocimos años antes de que yo llegara a Australia. Y para cuando yo tomé la decisión de venir a Australia, yo estaba viviendo y trabajando profesionalmente en Alemania. Opa. Entonces, para mí era dejar como lo que yo había sentido en ese momento, el pico de mi carrera profesional, para volver a empezar en Australia. Entonces, yo quería estudiar una maestría, entonces pues la visa que yo elegí para venir a Australia era una visa de estudiante. Cuando yo llegué a Australia siento que vine de una forma tal vez un poco sin la conciencia de la decisión que yo estaba tomando. Siento que era muy joven también, estaba tomando una decisión un poco guiada por el amor y no pensaba mucho en el futuro, sino que yo decía, yo quiero terminar mi maestría y eso es lo que yo quiero hacer. Y fue hasta que empezamos a comprar los muebles para el apartamento, como que ya después de que los pagamos, ya después de que llegaron, entendí que mi movimiento era más permanente que temporal. Y ahí fue donde ya entendí, bueno, Australia es mi nuevo hogar. Y tenía obviamente el objetivo de terminar la maestría, de estudiar y después de trabajar, pero sin un plan como súper bien definido. O sea, como no venía con... Mi objetivo era terminar la maestría y listo. ¿Y qué hacías en esos momentos cuando llegaste acá? ¿Cuando llegué? ¿Qué hacía? Sí, como exactamente, sí. Bueno, lo que yo estaba estudiando era full time, la maestría. Estaba estudiando en una universidad que se llama Victoria University. Y el tiempo después que yo tenía, claro, a mí me agarró el estrés de ver cuánto
cuánto paga uno en la renta, cuánto se le va en el súper, cuánto cuesta un café, o sea, todo ese shock inicial cultural a mí me estresó demasiado. Entonces, aunque mi objetivo era estudiar y yo tenía mis ahorros, evidentemente esos ahorros empiezan a ir, entonces empecé a buscar trabajo y no encontraba. Claramente que en mi cabeza era como yo tengo experiencia, teníamos clientes, por ejemplo, en la empresa que yo trabajaba en Alemania, teníamos clientes en Australia y mi jefe súper generoso que tenía en Alemania, él me refirió a muchos lugares. Entonces, cuando yo llegué, tuve un trabajo de un proyecto muy corto que eran de 3 meses. Y eso me ayudó, o sea, tenía mi maestría, más aparte tenía un proyecto que yo sabía que iba a caducar y que iba a terminar, pero que tenía algo por ahora, ¿no? Después de que termina ese proyecto, ahora empieza como la realidad de buscar un trabajo ya sin tener ninguna referencia, sin tener contactos reales, y entonces no encontraba un trabajo profesional y empecé a trabajar en hospitality para poder pagar pues lo que se tiene que pagar, que todos conocemos perfectamente bien. Sí, total. ¿Hiciste hospitality por cuánto tiempo? Estuve más o menos 1 año y medio, un poquito más de 1 año, 1 año y medio quizás haciendo hospitality. ¿Y ahí Sí. qué? O sea, sí, como llegas en sí, como a sentir esa pasión por querer ayudar o cómo empieza a desarrollarse al punto en el que llegas sí, como a crear esta idea. Bueno, cuando estaba en hospitality, conocía a muchas personas, no solamente latinas, de hecho casi no conocía gente de Latinoamérica, pero conocía personas que eran migrantes, que la mayoría eran estudiantes igual que yo, y que tenían sus carreras también y tenían su experiencia en sus países, y sin embargo estaban ahí trabajando en hospitality, súper calificados, y se repetía esa historia. Cada trabajo que yo iba era lo mismo, y cuando conocía gente de Latinoamérica, era lo mismo, y a veces era como todavía yo notaba mucha más experiencia y los trabajos todavía menos calificados, ¿no? Y claramente que hay un montón de cosas, ¿no? Por las que a veces entramos a esos trabajos y el inglés no es bueno, etcétera, etcétera. Claro. Pero yo encontraba que mucha gente ya tenía un nivel donde se podían defender, donde a lo mejor estaban estudiando un diplomado o una maestría, y que sin embargo teníamos esa frustración de no encontrar trabajo profesional. Y es que esa frustración fue pucha. Y también a veces entra como un pensamiento de pronto no soy suficiente. Y es como, ¿por qué? O sea, si es que a veces sin como comparar como, no sé, a los australianos, pero pues a veces yo siento en ciertos aspectos que nosotros como latinos somos como que empujamos más, ¿sabes? O sea, como que trabajamos y trabajamos re duro y tenemos como estas ganas de, bueno, como esta michita extra que uno pone, y a veces como que es tan frustrante no poder encontrar un trabajo profesional simplemente porque no tienes, o sea, bueno, en caso de estudiantes, el tema de los requisitos de como de la visa a veces juegan mucho en contra y es como, juepucha. Pero también hay otras oportunidades que están ahí afuera, que a las que uno sí puede calificar, a calificar, pero es como que uno como que se pierde en esa nube de pensamientos y de cosas que no puede hacer, y el día a día del trabajo, de no sé qué, nada, que a veces te desdibujas profesionalmente y cuando menos te das cuenta pasaron 2, 3 años y fue como, juepucha. Claro, y tiene mucho que ver el ambiente en el que te estás desempeñando también. En mi caso era nunca parar de aplicar, seguir buscando la forma de encontrar ese trabajo profesional, pero en mi alrededor la gente me decía, no pierdas el tiempo, no se puede, mira, trabaja acá, ganas bien, no sé, trabajando en mesera o lo que sea, y eso de alguna manera te empieza también a influenciar, ¿no? Total. Entonces creo que para mí era como mucho de no perder el foco de cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero lograr, y yo definitivamente quería encontrar ese trabajo profesional. Cuando empieza la idea de GALS encontré un trabajo profesional que fue el primer trabajo que tuve. Trabajaba para una empresa de energía en el área de innovación. Yo hice mi maestría también en innovación y emprendimiento de innovación. Y cuando empecé a trabajar ahí, me empecé a dar cuenta que yo sentía que no pertenecía, ¿no? Entonces, por ejemplo, me daba muchísima ansiedad la hora del lunch. Me acuerdo muy bien porque era pre-pandemia, entonces no era muy común el working from home ni nada de eso. Entonces yo tenía que ir a la oficina, y yo me acuerdo que a la hora del lunch, que la gente iba a la cocina y era como el área común,
yo sentía muchísima ansiedad porque yo decía, tengo que hablar y tengo que interactuar. Claro, mientras yo hacía mi trabajo y yo estaba en el computador todo el tiempo, no tenía casi que interactuar con las personas, pero en el lunch yo me acuerdo que a mí me llenaba la ansiedad y yo sentía esta como frustración de decir, tanto quería este trabajo, ahora lo tengo y me siento tan rara, tan extraña, ¿no? Claro. Y había un programa que era, ya no existe, pero en ese momento era un programa donde colocaban a personas que estuvieran en áreas creativas con un mentor. Entonces yo estaba en un área creativa que es marketing digital y me decían, bueno, llena este formato, un formulario, y una persona que trabaja en un área similar va a ser tu mentor por una vez. Nada más era una vez, era una hora, eran 45, entre media hora y 45 minutos y listo. Y a mí me hicieron un match con una mujer que ya tenía una posición muy senior en una consultoría muy grande, que es de las Big Four, y ella trabaja en marketing en una posición de directora. Entonces yo fui a esa reunión que también fue en persona, en Melbourne, y ahí en esa reunión yo le expliqué que yo me sentía así, que de por sí yo soy un poco tímida, introvertida, entonces yo lo veía como algo muy negativo, ¿no? Como en mi forma de ser no me está ayudando. Sí. Y ella me dijo, ¿tú conoces este libro, esta charla que empezó como una charla de TEDx que se llama The Power of the Introvert? Y yo, no, y entonces me empezó a dar como esa confianza de no todos tenemos que ser extrovertidos para tener como un perfil. Y esa reunión que se suponía iba a ser como de máximo 45 minutos, terminó siendo un poco más de una hora, y yo salí de ahí como con este sentimiento de wow, o sea, ojalá que todo el mundo tuviera este tipo de oportunidades de conectar con alguien así, que te diga como vas bien, y se puede, y es normal, ¿no? O sea, todo lo que te está pasando es normal. Y es de tu camino también, porque lo que tú dices me parece clave, y es, no todos tenemos que tener las mismas cualidades de ay, si eres súper extrovertido y hablas un montón y haces conexiones, súper bien por ti, pero también hay otra parte del mundo que no tiene esa misma como habilidad para comunicarse de esa forma, porque da pena a veces, y si es en inglés, como que a veces es otra pena, claro, porque como si me equivoco, si esto, y que te hayan dado esa luz me parece súper lindo. Totalmente, o sea, para mí salir de ahí fue como wow, y me acuerdo que y todavía me acuerdo perfecto que iba caminando, estaba al lado de Yara, y yo le mandé un audio a una amiga que se llama Pilar, que ya es argentina, y yo le dije, no, y me acuerdo perfecto, era un miércoles, o sea, como que yo lo recuerdo ese día todavía súper bien, y yo le conté lo que experimenté. Y eso fue un miércoles. Y el domingo, bueno, ya pasó el fin de semana, no sé qué, todo normal, o sea, yo como que me llené de energía, pero no fue como que yo estuviera ideando nada. El domingo me desperté súper temprano, y tomé mi computadora, abrí Canva y me puse a hacer un dibujito ahí en Canva de lo que yo veía como una mujer latina, ¿no? O sea, una mujer con pelo negro, morena, o sea, no sé, como con muchos colores atrás y como una mezcla también de elementos de Australia. Y entonces yo lo vi y yo dije, uy, y pensé en una amiga que se llama Claudia y le llamé o le escribí, no me acuerdo, y le dije, oye, ¿por qué no creamos un grupo de Facebook que solo sea para mujeres latinas? Bueno, yo le dije mexicanas y ella es colombiana, y que sea en Melbourne. Y ella me dijo, Ale, tú sabes que yo soy colombiana, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero yo quiero ayudar. Y colombianas. Ajá, le decía, yo quiero ayudar. Yo quiero ver si podemos hacer un grupo donde podemos compartir herramientas como yo logré encontrar mi trabajo, ¿no? Porque al final del día también hay mucha estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos compartir eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacer un taller o qué sé yo? Y ella me dijo, bueno, listo, de Facebook no sabíamos nada, cómo hacerlo, no teníamos idea, pero empezamos. Entonces, GALS nace de una necesidad de querer conectar con la comunidad y querer ver a esas mujeres como yo me sentía, como súper inspirada, y poder lograr sentir como ese cambio en mí, ¿no? Que yo noté. Y con Claudia fue así, bueno, listo, hagamos esto, pero nunca nace como como con la idea de hay que crear una comunidad y armemos este plan. No, fue súper orgánico. Como instintivo. Sí. ¿Y cómo empieza a crecer esta comunidad? Porque, bueno, ya la creaste, bueno, y dices, bueno, chévere, pero ¿cómo esto empieza como a llegar a más personas? Bueno, nosotras creamos GALS. Bueno, para esto era definir el nombre, entonces yo me acuerdo que yo le dije GALS en Australia y ella me dijo, ¿qué es GALS? Y yo, no, GALS es como slang para girls, pero suena como más maduro, no sé, pero pongámosle así. Y ella, bueno, listo, GALS en Australia. Entonces le pusimos GALS en Australia.
salimos con la imagen esa que yo había diseñado de la mujer, como ese era nuestro logo, no decía más que el nombre del grupo, que era Girls in Australia, y lo que hicimos nosotras fue ponerlo en alguno de otros grupos de, no sé, ella estaba en el de colombianos en Melbourne y yo estaba por ahí en el de mexicanos en Melbourne, entonces fue como, creamos un grupo para mujeres profesionales, listo, hicimos como una publicación cada una en un grupo, en una semana éramos 500 mujeres. Y entonces ahí fue cuando yo dije, wow, había una necesidad de conectar con esto, como con esta necesidad que no estaba cubierta, Claro. que obviamente todas la sentíamos, pero que no había una comunidad. Y ahí creo que fue como ya ese sentimiento de responsabilidad de decir como, oye, o sea, soy responsable ahora de este movimiento, ¿no? Y tengo que llevarlo lo mejor que se pueda. ¿Y qué publicabas ahí? Nosotros publicábamos, inicialmente eran talleres de cómo mejorar tu LinkedIn, entonces lo que hacíamos, y para ese punto Claudia era estudiante, y trabajaba como cleaner, y yo tenía mi primer trabajo y ganaba el mínimo de los mínimos, y nosotras teníamos que buscar venues como para reservarlos, ¿no? Reservar el venue, hacer todo la parte de crear el evento, con los recursos tan pequeños que teníamos, entonces eran librerías normalmente. Y era como en la library vamos a hacer un taller de LinkedIn, o vamos a hacer un taller, o incluso en la universidad donde yo estudié, a veces usábamos como los salones, ¿no? ¿Y esto era gratuito? Era gratuito inicialmente, claro, nosotras... ¿Y ustedes cubrían? Claro, como nosotros cubríamos los como gastos. por amor, ayudar. Sí, por puras ganas de, o sea, de compartir comunidad. eso, exacto. Y después, así fue como empezamos. Después la gente nos empezaba a decir, yo soy psicóloga, yo puedo dar una charla, estoy certificada acá. Entonces empezaron a hacer como pequeñas colaboraciones. Todo en Melbourne. Obviamente nosotros no teníamos recursos para ir a ninguna ciudad, nada. Entonces empezó a crecer mucho el grupo en Melbourne. Y en el 2000, eso fue 2019, en el 2020 viene la pandemia y con la pandemia viene el cierre de fronteras y también los lockdowns muy fuertes en Melbourne. Y Girls entonces empieza a crecer súper exponencialmente a todas las ciudades porque los talleres los empezamos a hacer online. Claro. Y nuestros costos empiezan a reducir también. Pero claro, para tener a 100 personas en Zoom necesitas pagar una membresía. Entonces empezamos a tener otro tipo de gastos distintos. Y teníamos en ese punto un mentor y el mentor nos decía, su movimiento es súper bonito, se llama Adam. Sigue siendo mentor de Girls hasta hoy día y él nos decía, su grupo es muy lindo y todo lo que están haciendo es muy bonito, pero ustedes si no cambian su modelo, ustedes van a morir. O sea, porque no hay forma que van ustedes... a quemar. Sí, que ustedes sigan poniendo sus recursos, su dinero, tal. Y entonces ahí fue donde empezamos a introducir poquito a poco como, bueno, que ya no puede ser gratis porque pues tenemos que pagar lo que sea que tenemos que pagar. Entonces vamos a poner un pay what you can y ya la gente, no sé, nos daba $1 o $2. Y luego yo le compartí a Adam, bueno, empezamos así y él, no, es que ustedes tienen que establecer un fee fijo porque es tu tiempo, son sus recursos, etcétera, y empieza a cambiar el modelo. Y cuando eso pasa, también pasa algo interesante porque las chicas empiezan a venir con mucho más compromiso. Así fueran $5, así fueran $10, la gente venía mucho más atenta a los cursos, empezamos a hacer como cada vez mejores eventos. Y bueno, así fue cuando empezamos hace 6 años. Algo que yo veo como en las comunidades de Facebook, con estos grupos, son como las reglas o las normas que tienen. ¿Cómo sientes que, o sea, cómo llegas a crear esas normas? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Qué tan estricta puedes llegar a ser con eso? Porque sé que algunas veces la gente como que no le importa y para tener un orden hay que cumplir ciertos patrones. No sé, ¿cómo lo manejaron ustedes? Girls desde el principio como que teníamos muy claro que teníamos que tener reglas porque el grupo de entrada iba a ser diferente. Entonces, por ejemplo, hay muchos grupos donde tú puedes publicar, no sé, divisas o puedes publicar alguna cosa médica o puedes publicar, no sé, que estás buscando un cuarto, cosas así. Existen esos grupos. Entonces nosotros pensábamos, esa necesidad está cubierta En otros lados. en otro lado. Acá necesitamos otro tipo de preguntas, ¿no? Y que las chicas vean que este es un espacio seguro. Entonces establecimos 2 pilares que a la fecha siguen siendo nuestros 2 pilares, el desarrollo personal y el desarrollo profesional. Esos son los 2 pilares. Siempre hay un gris por ahí, hay algo que puede ser que siempre tengamos duda de si aprueba o no se aprueba, pero empezamos a poner reglas.
Y esas reglas, yo siento que cuando inició GALS, la gente no estaba muy acostumbrada a que hubiera reglas súper estrictas. Y todavía hoy día revisamos uno por uno de esos posts. Sí, okay. Y hay muchos posts que no pasan. Nosotros le damos explicación a todos los posts. Ya sea que pongamos como por qué regla fue la que no cumplieron o les ponemos un pequeño mensaje. Y al principio claramente fue muy duro porque la gente incluso nos llegaba a ofender, o sea, nos escribía a nuestro privado para ofendernos por algo que no le aprobamos o que no sé qué, y nos venían con alguna grosería o algo. Y yo me acuerdo que yo lloraba porque yo decía, pero es que esto es, o sea, este es un espacio que estamos tratando de cuidar, que esto es gratis además, o sea, como que yo me entraba como muchísima confusión porque yo pensaba, Sí, esto es muy extraño. Sí. Y eso nos pasó mucho al principio, mucho. Ahora no nos pasa. Es súper raro cuando alguien, porque la gente empieza a entender que hay ciertas reglas, que es como que se filtra. Ahora que dices eso, me gustaría, digamos, preguntarte, ¿cómo llevas eso? O sea, porque me dices, fue al inicio, pero el inicio es una de las cosas más difíciles de sostener. O sea, yo siento que uno tiene esta chispa y arranca como un volador, ¿cierto? Pero empieza como a pasar el tiempo, empiezan estos comentarios. ¿Cómo hace uno para recibir estos comentarios sin dejar, o sea, obviamente lloras, te afecta, pero no renuncias porque mira el tiempo que ha pasado, ¿sí? ¿Cómo haces para llenarte de fuerza y filtrar esto y esto como no es conmigo y seguir avanzando? Porque mira, o sea, puede que uno diga, pucha, de pronto no, con todos estos comentarios malos, yo podría decir, de pronto no lo estoy haciendo bien o de pronto me muevo, no sé, muevo mis límites para que esta gente entre y no haya tantos malos comentarios, pero tú te mantuviste firme y continuaste y hoy sigues acá y ahora ya no hay tantos comentarios malos, pero ahí hay un proceso importante. Sí, lo que pasó fue, cuando esto pasaba, mi esposo me decía, no hagas caso, o sea, no hagas caso, simplemente, él es súper pragmático y práctico y así como, ignóralo, no pasa nada, pero yo no podía hacer eso, yo decía como, no, esto me afecta, me duele, o sea, es como difícil, ¿no? Y después tuve otra sesión con Adam. Todos necesitamos a un Adam en nuestra vida porque yo le conté, esto está pasando en el grupo, las chicas, o sea, tenemos nuestras reglas. Yo no quiero doblar las reglas como para decir, sí, todo el mundo es bienvenido con todo lo que quieran publicar, porque al final es como, es el guideline que también tenemos de GALS. Y él me dijo, ve a tu grupo como tu casa, ¿no? Y me decía, si tú invitas a alguien a tu casa, pues tú esperas que esa persona no va a entrar a tu casa y te va a ofender. Claro. ¿No? Tú no esperas nunca que la gente va a llegar a ofenderte, a gritarte o tratar de pegarte si te tuviera de frente, ¿no? Me dijo, aplica la misma regla que tú harías en tu casa. Si alguien llega a tu casa y te invade y te empieza a gritar, pues tú le pedirías que esa persona se fuera. Me dijo, haz lo mismo. O sea, si la gente te falta el respeto, te grita y te dice algo que simplemente déjalo ir. Y al principio a mí eso me costaba mucho trabajo y incluso a veces hasta yo me disculpaba de cosas que, no, perdón, que no lo aprobamos, o sea, como que, pero había una regla, ¿no? Sí, exacto. Y cuando yo empecé a verlo como mi casa, como si fuera de verdad mi hogar, yo empecé a poner como esos límites muy establecidos. Y entonces yo les decía a las chicas, como, lamento mucho que no esté cumpliendo tu expectativa, pero estas son las reglas del grupo. Tú te puedes ir si quieres. Y la gente se quedaba. Y no volvían a hacer una publicación así, o había gente que se iba, pero yo ya no lo tomaba personal, era como, bueno, si se queda, qué bueno, si se va. Al principio era muy obvio cuando alguien se quedaba y se iba, porque no éramos tantas, ya ahora es como si se van o se quedan, la verdad es que ya no nos damos cuenta, porque somos tantas. Pero para mí fue muy, muy importante establecer ese límite, como esta es nuestra casa, estamos construyendo algo bonito. Claro. Y las reglas son, si tú le faltas al respeto a alguien de GALS en Australia, de nuestras miembros, o a nosotras como admin o moderadoras, lo siento, te vamos a bloquear, te vas. Y somos súper estrictas, o sea, si hay alguien que está haciendo, y por eso es que ustedes dicen, por eso no se ve eso en GALS, porque hemos tenido que eliminar a gente que le faltó al respeto a alguien, a veces no nos damos cuenta y la gente la reporta y entonces nos empezamos a dar cuenta como hay un reporte, les damos una primera como bandera, ¿no? O sea, ustedes todos los días están todos los días revisando, es un trabajo de todos los días estar como aprobando. Sí, a veces se acumula mucho y yo trabajo full time,
Ahorita pues somos nada más Nancy, que ella está en Darwin, y yo somos las que estamos como en el grupo moderándolo y de admins. Es mucho trabajo y hay veces que se nos pasa. Claro. Sí, porque Eso es lo que está detrás de un grupo. Sí. Que un grupo que está bien consolidado. Exacto. Ahí quería ir como a todos esos detrás del grupo, porque nosotras vamos, entramos, vemos los lindos posts, los comentarios, las oportunidades, pero ¿cuáles son esos detrás de cámaras de una comunidad que la gente no ve? Sí, hay mucho, o sea, hay solicitudes que envía la gente, tenemos que filtrar, o sea, no es que queramos ser stalkers, pero literalmente, si hay un perfil que es nuevo, lo lamentamos muchísimo, pero no se aprueba porque es por seguridad. Si es un perfil reciente, digamos que tiene, no sé, un año, decimos, bueno, hay que revisar este perfil, nos metemos al perfil, revisamos, vemos si parece legítimo o no, y si no parece legítimo, o si no tiene muchos amigos, o si no tiene lo que sea, decimos, no, este perfil no va. Hay mucho trabajo detrás, o sea, cuidar, y obviamente se nos va a filtrar a alguien en alguna ocasión, que ha pasado, pero tenemos muchos filtros de seguridad para evitar que eso pase. Entonces, si, por ejemplo, si se nos llega a filtrar algo que parece como spam, seguramente van a tratar de publicar y no lo vamos a dejar pasar y bloqueamos esos perfiles, ¿no? Entonces son como, sí, es el trabajo de moderación, de aceptar quién entra al grupo, de revisar que sea una mujer también, porque el grupo a la final no es, o sea, no es por una cosa de discriminación, pero también hay temas que son muy delicados que se tocan en el grupo que a un hombre quizá no le corresponde estar ahí, ¿no? Por ejemplo, al principio también teníamos muchos talleres de menstruación consciente, eso a un hombre no le interesa, o tenemos a veces como de embarazo y lactancia, o incluso así temas mucho más fuertes que hemos hecho partnership con algunas non-for-profit para hablar de violencia doméstica. O sea, como que esos son temas que cuidamos que también las personas que entran sean de verdad mujeres, y que estén, sí, como perfiles reales, que existan, que los posts que aprobamos son revisados. Todos los posts pasan por ese filtro de revisión, y hay muchos posts que no ven ustedes porque se rechazan, y rechazamos muchísimos por semana. Ya hablamos como de la parte como del detrás, de lo que no sale, de pronto los mensajes que no están tan chéveres, pero ¿qué tal de esos mensajes que sí son chéveres? De ese lado positivo, esas vidas que has transformado. ¿Tienes alguna historia que de pronto nos puedas contar? Una de tantas, porque sé que deben haber muchas, de algún proceso que haya sido como, wow, esto de verdad, esto es como más, este es mi pago, ¿sabes? Como de alguna historia así. Sí, hay muchas, o sea, tenemos muchas historias, pero yo les voy a contar una que casi siempre cuento porque esta fue la que a mí me hizo ver el impacto de GALS. Hemos recibido muchas historias como la tuya donde dicen, encontré mi primer trabajo, directa o indirectamente por GALS. Indirectamente es cuando alguien publica, no sé, tengo una vacante en donde trabajo, y las chicas aplican y después nosotras tal vez nunca nos enteraremos que consiguieron ese trabajo si no nos dicen, pero cuando nos comparten es como, bueno, indirectamente GALS les ayudó, o directamente es cuando nosotras, no sé, publicamos alguna vacante, o se abre una posición que nosotras mismas pusimos, o hicieron el programa de mentoría y las conectamos con mentores, o sea, como que hay también ese cambio directo. Pero la historia que a mí me hizo ver un poco como el impacto a otro nivel que yo no había entendido fue de Michelle, de amiga mía. Cuando yo la conocí, ella es australiana de padres chilenos. Chilenos, sí. Y ella me decía que sus padres llegaron en los 80s. Ella ya nació acá en Australia y que sus padres venían con su profesión de sus países, ¿no? El papá ingeniero, la mamá me parece que era enfermera. Entonces traían sus carreras con ellos. Pero ellos tenían esta dificultad, el papá, de encontrar un trabajo profesional. Y ella me dijo algo súper interesante. Me decía que cuánto hubieran valorado ellos tener un espacio como GALS en Australia, ¿no? Porque se hubiera evitado mucho generational trauma. Y para mí eso fue súper interesante, porque claramente las personas que están migrando, están buscando oportunidades, a veces no saben dónde buscarlas, a veces no saben cómo encontrarlas. Y eso genera diferentes historias, las historias de éxito o las historias donde hubo frustración y donde a lo mejor decidieron regresar a sus países o decidieron simplemente es muy complicado. Y también esas historias donde lo lograron y también les cambia el futuro, no solamente a ellos, ¿no? Que si tienen sus familias también les va a cambiar
generaciones, por generaciones va a cambiar eso. Entonces creo que para mí esa historia siempre es un recordatorio de no es solamente el momento de ahorita presente, es la vida que le está cambiando posiblemente a generaciones y generaciones que vienen detrás de nosotras también. La experiencia es totalmente distinta si tienes un trabajo profesional o si realmente te quedas en otros trabajos varios, que no está mal tampoco, pero digamos, si tu sueño o deseo siempre ha sido ejercer ese lado, pues puede que tomes a veces decisiones de las cuales de pronto te puedas arrepentir en el futuro simplemente por no poder encontrar esa oportunidad. Así que yo aquí te digo, fue pucha, la cantidad, o sea, si tienes 15,000 mujeres ahí, calcula de pronto cuántas vidas puedes estar cambiando tú y todo tu equipo, porque también sé que tienes un equipo detrás. No, y mira que es bien interesante porque la semana pasada justamente publiqué hice un post donde decía, nos contactaron un reclutador, están buscando un senior engineer, ¿no? O una senior engineer. Y escríbanos si tienen su CV y nosotros lo compartimos. Y me escribieron algunas chicas y también una dijo, ¿puede aplicar mi esposo? Sí, y le dijimos, escríbanos igual. Y justamente yo hablaba con él esta semana y yo le decía, porque yo le hice como una entrevista, o sea, ni es mi trabajo, ¿no? Pero yo decía, yo quiero ayudar a que esta persona encuentre el trabajo porque si él se beneficia, su esposa se beneficia y la familia, si tienen familia, se va a beneficiar, obviamente. Claro. Entonces yo le decía, ¿él te puedo entrevistar? O sea, ¿te puedo escuchar para ver cómo haces tu entrevista? Y él me dijo, sí. Y entonces, bueno, empezamos en español y ya yo cambié a inglés. Y yo lo escuchaba y yo tomaba notas y le hacía otra pregunta y tomaba notas. Y al final yo le dije, en tu entrevista te voy a pasar, pero haz estos cambios en tu CV porque todo esto que te están pidiendo tú no lo tienes, pero me dijiste que sí lo tienes. O sea, cuando estamos hablando yo te pregunto, yo sé que lo tienes, pero tu CV no dice que lo tiene. Entonces tú tienes que cambiar esto. La experiencia, ¿no? Le pregunté, ¿cuánto ganas? Yo no le voy a decir esto al reclutador, pero ¿cuánto ganas? ¿Cuánto estás pidiendo? No, entonces no, en lugar de decir esto, da un rango. Y así como que, para mí, yo siento que GALS, cuando pasan estas cosas, que no pasan muy seguido, pero cuando esto pasa es como, yo me doy cuenta que el impacto de GALS va mucho más allá de las mujeres. Todos nuestro grupo en sí está para mujeres, ¿no? Pero todos los eventos de GALS están abiertos al público. Si alguien quiere venir al evento, puede venir. O sea, cualquier persona puede venir, cualquier edad pueden venir. A veces también nos dicen, ¿puedo llevar a mis hijos? Pueden venir. Solo si son muy chiquitos, tal vez no, porque el ruido les puede hacer daño, si son bebés, como cosas así. Pero es abierto todo entonces el impacto obviamente que se multiplica también de muchas formas, ¿no? Y cómo empiezas a llevar como a esa comunidad ya como a este tipo de cosas que ahorita pues ya en algunas horas vas a tener un evento gigante. Entonces cuéntanos más o menos cómo pasas de esa parte allá como a algo más físico, así de grande. Sí, no, nosotras apenas este año hicimos el evento más grande que GALS ha tenido. O sea, hemos hecho un montón de eventos, más o menos son más de 100. Bueno, la última vez que los contamos eran 120, pero eso ya tiene como 6 meses tal vez que contamos esos eventos. Hemos hecho seguramente más de 130 eventos para ahora, tanto online como en persona. Y el año pasado, creo que fue en los aniversarios de GALS, que es en estas épocas, en octubre, empecé a pensar, incluso fue desde antes, como quiero hacer un evento que tenga un impacto y que sea diferente. Y en ese momento estaba yo terminando el programa de mentoría de GALS Tribe y ahí conocí a Nancy, ella hizo el programa y ella estaba haciendo un MBA con un enfoque en mujeres. Entonces yo dije, bueno, creo que ella sería tal vez, si quiere, unirse al equipo como embajadora. Entonces yo le vi el potencial súper grande, como el interés de ayudar a las mujeres y demás. Y fue la primera persona que yo le compartí que tenía la idea de hacer un taller, un evento grande, ¿no? Masivo para GALS, donde no solamente contáramos, como quisiéramos un panel, sino que fuera como esa historia de las diferentes mujeres en diferentes niveles de su vida profesional, ¿no? Entonces ahí empieza el concepto y empezamos a planear y nosotras teníamos desde antes como embajadoras en otras ciudades y las empezamos a involucrar también, ¿no? Las chicas en Sydney, a Ana, que está en Adelaide. Entonces empezamos a crear como este plan de trabajo. Organicemos un evento que sea tal. Y entonces planeamos este evento que se llamó She Rises, que es ahora un evento que va a seguir. Esperamos que siga. Pero este evento fue como con toda esa planeación de hagamos
mostremos a las mujeres de nuestra comunidad, porque GALS casi desde el día 1 fue este eslogan de Be seen and celebrated for who you are. Y nosotras nos dimos cuenta que no le estábamos haciendo mucho sentido a lo que decíamos, porque si bien celebrábamos y hacíamos, era todo muy interno, era con nuestra comunidad, con las mujeres latinas, pero no le estábamos mostrando a nadie el talento que hay en Latinoamérica, el talento en nuestra comunidad. Entonces para mí era como tomarme muy en serio el Be Seen and Celebrated for Who You Are, y entonces empezamos a diseñar este evento que fue para 500 personas en un teatro súper icónico en la ciudad de Melbourne, y era abierto obviamente para todos, invitando también a corporativo, porque claramente queríamos que se viera ese talento, invitando a gente de también que vinieran de las embajadas, por ejemplo, de gobierno, y fue un trabajo súper nuevo para nosotras, porque nuestros talleres siempre eran como pequeños o tal vez medianos, no sé, 100 personas tal vez, pero nunca habíamos hecho un evento para 500 personas, no sabíamos ni siquiera que era posible. Y esto es un evento pago, ¿cierto? Evento pago, sí, no teníamos sponsor, no teníamos grants del gobierno, nada, o sea, lo teníamos que buscar los recursos, pero inicialmente GALS igual no tiene así como los recursos del mundo, ¿no? Que podamos usarlos. Entonces yo lo que dije fue, ¿sabes qué? Yo lo voy a reservar con mi dinero de mi trabajo, ¿no? Y después lo vamos a recuperar. Pero no sabíamos si lo íbamos a recuperar. Claro. Entonces era como esa apuesta de que vamos a hacer esta apuesta, nos va a funcionar y vamos a mostrar. Y si no nos funciona, al menos estamos mostrando a nuestra comunidad de una forma que nadie la ha mostrado. Entonces hubo muchos cambios en el caminar, porque también en ese caminar el título era Celebrating Latin and Hispanic Women, y le tuvimos que cambiar el nombre a Multicultural Women para poder tener como acceso a que tal vez nos pudieran publicar, por ejemplo, en City of Melbourne y como tener ese concepto más abierto, más amplio, sí. Pero para mí era súper importante que todas las voces fueran latinas e hispanas. O sea, yo dije, listo, voy a renunciar, que me costó mucho trabajo renunciar al nombre de latinas e hispanas, pero listo, voy a renunciar al nombre, pero no voy a cambiar nada de la esencia del evento. Y fue tan bonito tener ese teatro lleno de chicas que empezaron tal vez como diferentes, historias completamente diferentes. Claro. Tal vez la que empezó limpiando como cleaner y que ahora tiene una posición donde está trabajando y tiene un equipo, o la mujer que llegó hace 20 años o hace 30 años y ahora es la CFO de una compañía. O sea, como que todas esas historias, García que nos compartió esa historia, como ella se creó su propio rol. Entonces, claro, para nosotros hacer estos eventos es como con un montón de planeación y es como con una idea y después es llevarla en la ejecución. Yo creo que no habría sido posible llevar yo sola un evento así si no hubiera sido gracias al equipo de las embajadoras que se unieron precisamente en ese momento, era menos de un año todas. No hubiera sido posible definitivamente. Esos fueron los skills de todas ellas las que hicieron que fuera posible. Yo quisiera saber por qué nos cuentas de estos eventos, que hacías como talleres y cosas así. ¿Cuáles son las otras maneras como de monetizar una comunidad? Porque yo sé que debe haber mucha gente allá afuera que está creando comunidad y que lo hace por pasión muchas veces, pero pues uno no vive de pasión tampoco, como más adelante. Entonces, ¿qué piensas que ellos pueden hacer para de pronto monetizar una comunidad? Yo creo que en el caso de GALS en Australia, si alguien sabe cómo hacer dinero de eventos, dígame, porque nosotros aún no llegamos a ese nivel donde normalmente en GALS quedamos en break-even. ¿Qué significa eso? Que lo que invertimos normalmente lo recuperamos. Pero no hemos llegado muchas veces al momento donde, wow, tuvimos este ingreso. Y cuando eso pasa, lo reinvertimos. La forma en la que GALS genera un ingreso es a través del programa de mentoría. Entonces, con el programa de mentoría es como, digamos, como nuestro high ticket, que tampoco es tan costoso, pero, ay, me está brincando el ojo, perdón, chicas. Pero ese programa es el que nos ayuda, digamos que es como el programa que alimenta todas las iniciativas de GALS en Australia. Entonces se llama GALS Tribe. Todas las chicas que han hecho parte del programa, no solamente intentamos siempre darles como todas las herramientas para que encuentren su trabajo profesional, también es como ellas hacen que GALS en Australia exista. O sea, realmente ellas son el pulmón y GALS Tribe es el pulmón y el corazón, digamos, de la parte que genera y que se vuelve a reinvertir en O sea, tú te asociaste con más personas como para hacer, no.
No, el programa lo hago yo, o sea, el programa yo lo dicto, les damos las herramientas, como cuando digo como herramientas es todo, ¿no? Desde todo lo que tú tienes que hacer para llegar al trabajo profesional, desde hacer tu cover letter, tu aplicación, tu resume, cómo leer una vacante o un puesto, cómo poder aplicar, cómo se hace una entrevista. Y la única sección, digamos, donde viene mucha gente que está involucrada son los mentores. Y los mentores son personas normalmente que tienen mucha experiencia en Australia haciendo entrevistas. Entonces hemos tenido de todo tipo de empresas, de Woolworths, de L'Oreal, CEOs de empresas, de startups, de gobierno, etcétera. Y ellos lo que hacen es que hacen una entrevista prueba, que es una mock interview donde pretenden trabajar para la empresa que tú quieres. Digamos, tú me envías yo quiero aplicar a esta vacante, este es el título, y yo se lo mando al mentor. No sé, Alicia va a aplicar a la vacante tal y Javiera va a aplicar a la vacante tal, y ellos hacen como si estuvieran trabajando en esa empresa y les hacen una entrevista. Okay. Eso lo incluye también el programa de mentoría, pero digamos que el contenido lo dicto yo y nada más la parte de entrevistas las dan los mentores. Saben, es como este paquete donde tú dices, bueno, mira, si tú quieres conseguir este trabajo profesional, te tengo este paquetote donde es muy probable que te digan que sí. Exacto, es como un paquete. Cuando alguien llega y me dice, Ale, yo necesito una asesoría de carrera porque yo no sé muy bien qué hacer con mi carrera, y yo siempre les digo, yo no soy coach de carrera, ahí tienes que ir con alguien más. Si tú estás buscando cómo, ni siquiera, o sea, porque en el programa no te va a incluir que yo te voy a hacer tu CV, es como yo te voy a decir cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes adaptar, cómo puedes aprender todo esto para que tú lo implementes y para que el día de mañana encuentras tu trabajo profesional, pero en 2 años te quieres cambiar, sepas cómo hacerlo, ¿no? Que tú que tengas todas esas herramientas, cómo usar LinkedIn, cómo hacer tu CV, cómo negociar un salario, o sea, como que yo trato de cubrir lo más que se pueda y dar todas esas herramientas. Y eso es lo que sostiene a GALS en Australia. Ese dinero que llega, digamos, como esa bolsa, es lo que nos ayuda también muchas veces. Y a veces no es suficiente también, como les decía, para She Rises, tuve que poner un poco también de mí. ¿Qué le podrías decir a esas personas que están creando esa comunidad? Como, digamos, 3 pasos que quieren, o sea, las personas que están creando la comunidad y quieren monetizarla. ¿Qué le podrías decir a esas personas? Uno, que identifiquen si lo que quieren es una comunidad o si lo que quieren es un negocio. Porque una comunidad a veces no te va a dar dinero. Si tú estás iniciando una comunidad por hacer dinero, posiblemente no es el mejor camino. Que se puede. Definitivamente habrá miles de formas de monetizar. Como nosotros lo hacemos es a través de un programa de mentoría. ¿Qué yo les puedo decir? Hacer una comunidad, lo más importante, creo yo, que para sostener una comunidad es que tu comunidad confíe en ti, y la confianza únicamente se gana con el tiempo y tú constantemente demostrándole a la comunidad que pueden confiar en ti. Entonces muchas veces algunas empresas, sobre todo grandes, confunden la parte de community con que hay que crear comunidad, pero si tú constantemente en media están hablando mal de ti, la gente no va a confiar en ti, por ejemplo, ¿no? Entonces que piensen muy bien como qué es lo que quieren crear. Y yo siempre digo como una comunidad no solamente soy yo, ¿no? Que estoy de admin, no, o sea, una comunidad es la misma comunidad alimenta a la comunidad. En GALS en Australia no solo son posts que yo hago, sino es gente que viene y publica mucho, ¿no? Entonces eso es algo como súper importante, que la comunidad también se mueva, que participe, que se genere como el diálogo también. Entonces sí. ¿Cómo imaginas entonces el futuro de GALS como en esta comunidad? ¿Cuáles son como tus proyectos para esta comunidad? Yo lo que espero de GALS es, o sea, lo que más me gustaría a mí es ver más mujeres de nuestras comunidades en puestos de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Que tengamos como esa confianza de decir, yo puedo llegar ahí. No sé cuánto tiempo me va a llevar, no sé cuánto tiempo voy a tener que seguir aplicando ese trabajo, pero voy a lograr ese trabajo profesional y eventualmente voy a encontrar una posición de liderazgo donde yo esté también tomando ese espacio, ¿no? Yo creo que para mí ese es como el sueño, que más mujeres, encuentren ese trabajo profesional, que se sientan tal vez como yo tal vez en el principio, ¿no? Que me sentí un poco fuera de lugar, pero que ya logren sentirse como parte de un equipo y que cada vez veamos a más mujeres liderando equipos. Ale, ¿qué es lo más lindo, aparte obviamente de este grupo de mujeres que se apoyan entre sí, pero para ti, ¿qué ha sido lo más lindo de crear GALS?
Yo, gracias a Gals, tengo muchas amigas. O sea, de verdad, yo digo, yo no tendría amigas si no fuera por porque todas mis amigas, sí, yo creo que todas mis amigas en Melbourne, todas las amigas que yo tengo las conocí por el grupo, ya sea por el grupo de Gals en Australia o por Gals Tribe que hicieron el programa, pero de una u otra fue por Gals. Y a mí Gals me enseñó lo que es el propósito también, o sea, como que anteriormente, antes de llegar a Australia, yo trabajaba en startups, trabajé para Red Bull y como que yo siempre decía, bien, es un trabajo. Y después a mí Gals me cambió completamente. O sea, para mí ahora es como, yo donde quiero trabajar tiene que tener propósito. Y si no, no cuenten conmigo. Entonces a mí Gals me enseñó eso también. Si le pudieras dar un mensaje a esas mujeres que todavía no creen en ellas mismas, de pronto para conseguir un trabajo profesional, ¿qué les dirías? No, pues que crean, o sea, que de verdad que sí se puede, que trabajen y que tomen acción. Porque muchas veces eso es lo que nos detiene, no hacerlo. Es como yo quiero llegar ahí, pero no aplico al trabajo. Yo quiero llegar ahí, pero no practico el inglés. Yo quiero llegar ahí, pero háganlo. O sea, tomen esa acción de decir, este es mi objetivo y yo estoy soñando grande y yo voy a llegar ahí. No se pongan metas pequeñas, como que pónganse una meta grande y hagan todos los pasitos, aunque sean estos sí chiquitos, hasta llegar a esa meta. Pero si el pasito más chiquito es tomar acción y ese es el que más cuesta, ¿cómo desglosas ese paso? Yo siento que a mí o sea, yo en un punto me frustré mucho porque yo decía, yo no tengo el perfil y me da pena aplicar. O sea, y no apliqué muchas veces porque tenía pena. Y como que me digan, en ese entonces, que me digan, no, dale. No. O sea, tú puedes decirme, tú puedes, no sé qué, pero si yo no lo creo, complicado. Debe haber un paso antes de dale, atrévete, para que ellas crean en ellas, porque es que es difícil. Bueno, a mí sí, te entiendo y la frustración es, o sea, eso, rechazos también, todo el tiempo que te digan que no, eso obviamente le afecta a uno, ¿no? Sí. Yo creo que a mí llegó un momento donde yo decía, ya no estoy motivada, ya no quiero aplicar, ya no tengo la motivación. Y mi esposo me decía, la motivación no existe. Y yo entraba como en una discusión y yo le decía, ¿cómo que no existe la motivación? Sí existe. Y después él me decía, no, la motivación, o sea, si todo el mundo usara la motivación de pretexto, nada pasaría, nunca nada pasaría. Y ahí creo que eso también cambió un poco en mí, como si hay algo que yo quiero lograr, depende mucho también, el outcome va a depender también mucho de lo que yo pongo, no solamente lo que la suerte, lo que el embarazo. Si tú quieres aplicar a un trabajo, pero nunca le das enviar, ¿cómo van a saber que existes? No hay forma, ¿no? Entonces, si alguien le sirve, por ejemplo, hay un libro, pero también es un podcast donde está, Brown, se me fue su nombre. Robbins. Gracias. ¿Cómo se llama? Melissa Robbins. Melissa Robbins. Sí. Ella decía esta regla de los 5 segundos, ¿no? Sí. Entonces, donde tú cuentas de 5, 4, 3, 2, 1 y lo hago. Yo dije, claro, cuando yo escuché eso pensé como ya escribió un libro, que se lo di a Lore, que está por acá, pero yo no lo he leído. No lo he terminado de leer. Y ese libro, ese podcast es interesante porque es como, no tengo ganas de hacerlo, no quiero hacerlo, pero voy a contar de 5 hacia el 1 y cuando sea el 1 lo voy a hacer. Me encanta. Entonces, tal vez eso, contar de 5 hacia 1. Eso está súper lindo, lo voy a intentar, porque a veces el miedo y como esa falta de confianza uno lo puede atascar en muchas decisiones en la vida, en tomar eso que de pronto puede cambiar tu vida y no lo tomas por el miedo. Y acá nosotras hemos hablado mucho del miedo. De hecho, hacer este podcast nace por una rebeldía y decir, contar desde 5 hasta 1 y hacerlo porque, daba miedo el estar enfrente de una cámara, el estar enfrente como de nuevas personas, el tener como esa disciplina, esa constancia, da miedo y implica vale para cualquier otro tipo de cosas, pero pues la acción imperfecta, eso es lo que va a en sí cambiar las cosas. Entonces siento que ese es un gran mensaje, baby, y siento que ya es momento de terminar. Estas muchachas se tienen que ir. De hecho, aquí hay más personas, tenemos una audiencia sí, en vivo y genial. Esta tarde pues nos veremos allá y gracias, Ale, por venir. Muchos éxitos en tu evento y más adelante para Gals en Australia, que se vengan
todo lo que se tenga que venir y qué chévere que estés haciendo esto como con tanta pasión y con tantas ganas de ayudar a las personas. Muchísimas gracias y gracias por la invitación y también que es la primera vez que hacemos un podcast en persona. Igual que a ti, a mí me da pánico mostrarme en cámaras y empiecen. O sea, yo, por ejemplo, como he empezado poco a poquito es con mi voz, ¿no? Grabando. No, a lo mejor me da esto pavor de ver una cámara, no la he visto ni siquiera. Las veo a ustedes. Pero empiecen, o sea, sí, hacer esos pasitos chiquitos poquito a poquito como que te va a Me llevar. encanta. Danos tus redes sociales, por favor. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Galsen Australia, sería facebook.com/Galsen Australia, esa es nuestra página en Facebook, pero en el grupo es como /group, me parece, y ahí aparecemos también como Galsen Australia. En Instagram es Galsen Australia también, en LinkedIn igual Galsen Australia o en nuestra página web que es galsenaustralia.com. Bueno, Gracias, Ale. A ustedes que vieron este episodio hasta el final, muchas gracias. No olviden que aquí este podcast se hace con mucho amor y poco monetización, pero se sigue haciendo porque queremos en serio construir una comunidad y entregar la mejor información para ustedes y que pues sigan esos sueños que tienen en su corazón. Así que suscríbanse. denle like, denle a todo lo que encuentren, comenten, pero cosas chéveres, ¿no? Gracias y nos vemos en otro episodio. Bye. Gracias.